y menos 5 parte imaginario amper. Ahora, esta es la corriente por la resistencia. Yo puedo sacar la corriente por el capacitor con otro divisor de corriente, pero pues, ¿para qué la quiero, no? Si lo que quiero es el voltaje en paralelo de tanto la resistencia como el capacitor, con que lo calcule en alguno de los dos lados, debería ser suficiente. Entonces aplico la ley de Ohm, digo que el voltaje en la impedancia de la resistencia va a ser igual a la corriente que pasa por ahí, que es la que acabamos de calcular, que sería la I1, por la impedancia que era 1, ¿verdad? O bueno, ZR. Nos da 5 parte real y 5 parte imaginaria, pero bueno. Ya vamos con el paso 3 del método, ¿no? Decíamos ponerlo en el dominio de la frecuencia. Un subpaso sería, pues ponlo en rectangular para hacer operaciones en MATLAB. Plantea tu problema algebraicamente con las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Ya está. Simplifica serio y paralelo. Pues no hubo necesidad por este lado. O sea, si me hubiera ido por el otro lado, pues hubiera tenido que hacer un paralelo, ¿no? Y obtén tu resultado. Ahí está. El resultado está en número complejo. Y yo para pasarlo al dominio del tiempo, o sea, es el último paso, pasarlo al dominio del tiempo, tengo que convertirlo a fase ángulo para poderlo poner otra vez como señal cosenoidal. Entonces, habíamos dicho que la instrucción era Pol 2 car, algo así. A ver, déjame ver. Para transformar necesito de rectangular a polar, ¿verdad? Entonces es la car 2 pol, ¿verdad? Sí, car 2 pol me da fase y ángulo de 2 datos en rectangular. ¿Qué datos aquí se le ponen por la parte real y la parte imaginaria del que quiero convertir? Es 5,5. 5,5. Igual hay unas instrucciones para sacarle la parte real a V, y para sacarle la parte imaginaria a V, y se las pondría ahí, ¿no? Pero pues es escribir más, ¿no? Si dice 5 y 5, pues más fácil. Entonces, la fase según MATLAB es 7.07 magnitud, o 71 utilizando 3 dígitos, ángulo de 0.7854. Nada más que ese ángulo ya habíamos dicho que está en radianes. Hay que transformarlo a grados. Para transformarlo a grados, busco aquí mis formulitas. Yo tengo algo en radianes, si lo quiero en grados, lo vamos a multiplicar por 180 y dividirlo entre pi. Entonces, grados. Grados es TH. Por 180. Y todo eso hay que dividirlo entre pi. $45. Y sí se veía desde que estaba el dato que era parte real y parte imaginaria iguales. Cuando tienes la parte real y parte imaginaria iguales, la fase siempre es 45.
sin importar cuánto es en magnitud la parte real y la parte imaginaria, si son iguales, forman perfectamente un cuadro, un triángulo de los dos catetos iguales, pues te da una fase de 45. Entonces, hasta aquí ya acabé mis cálculos y entonces me regreso a lo que estábamos haciendo. Entonces voy a compartir otra vez el documento. Todo lo que estuve rayoneando se perdió. No me avisó que hicieran apuntes y eso. Como estoy usando el pizarrón del Zoom, entonces espero que estén haciendo sus notas, ¿no? ¿Estoy bien o estoy mal? Si se fijan, me quedó debería ser la respuesta 7. Bueno, el fasor es magnitud 7.07. Ángulo de 45. Nada más tengo dudas con lo del signo porque no nos quedó negativo, ¿verdad? Pero sí es la respuesta, si se fijan. Entonces, voltaje. El voltaje de una magnitud 7. Bueno, otra vez voltaje. Sí, ya es voltaje ahorita, ¿verdad? 7.07. Ángulo de 45. Volviéndolo al dominio del tiempo, entonces ya es B de T minúscula. Es amplitud máxima 7.07 coseno de la frecuencia original que era 100 T y la fase, ¿no? Ahí chequen en los cálculos para ver por qué salió negativo, ¿no? A ver, déjenme ver el MATLAB. Se me pasó algo del MATLAB. Yo la tengo positiva. Es que era menos 5, ¿no? Sí, ese era. Aquí va. Sí. Sí. Cuando lo metí no el negativo. Bueno, nada más es corregir, porque estos ejercicios pues tal vez los pueda hacer uno más rápido, ¿no? Pero es pues practicar, ¿no? Entonces no sé si tienen alguna duda de este ejercicio. No, pues pasaríamos a otro. Por ejemplo, el 1055 es un circuito relativamente fácil, ¿no? Porque es 3 en serie hacia una fuente de voltaje, casi como en la práctica laboratorio, como el problema 1047, ¿no? Entonces ese se los dejo a ustedes. Vemos qué más hay. Bueno, ese está más laborioso, ¿verdad? El 1052. Entonces veamos el 1052. Bueno, pues dice el problema que obtengamos la corriente indicada en la figura, ¿verdad? Es la corriente que va por la rama que tiene la resistencia de 4 y la inductancia de 4 henrios. Y todos los demás pues están ahí. Yo lo que veo es que es un circuito que le dicen mixto. Es un circuito que combina series y paralelos, ¿no? Para mí, yo veo que lo primero por donde voy a empezar a simplificar este circuito, porque la técnica de los circuitos mixtos es simplificar, ¿verdad?
Y le estamos añadiendo ahora en alterna, le estamos añadiendo que tienes que pasarlo al mundo fasorial. Entonces, bueno, vamos a pasarlo al mundo fasorial, al mundo, en la análisis en la frecuencia. Y después, empezamos a hacer simplificaciones serie y paralelo, que sería o sea, es lo que se haría con un circuito de estos mixto. Entonces, el fasor que representa la fuente sería, el fasor que representa la fuente, le voy a llamar V, sería la magnitud, ángulo de cero. Por cierto, en otros libros más adelante ya van a empezar a ver que los problemas ya se los dan hasta convertidos al dominio en la frecuencia, ¿no? Y ya ni siquiera les ponen 4 coseno de no, ya se los dan directamente con 4 ángulo de cero. 4 ángulo de cero y W vale igual a 2, ¿no? Sería la información aquí. 2 radian segundo. La impedancia de esta resistencia, pues es 1 ángulo de cero. La impedancia, dejen ver si le cambia el color a esta cosa. Ponerle un azulito. También piden este voltaje, ¿verdad? Pero bueno, este fasor de esta resistencia está fácil, es magnitud en ohms de la resistencia, ángulo de cero. Y esta reactancia capacitiva, hay que calcularla, sería 1 entre la W, que viene siendo 2, por 0.25, ángulo de menos 90. Esta sería esta reactancia. Y esta reactancia inductiva sería W por L. Entonces W es 2 por el valor de L, que es 4, ¿no? Y este es ángulo de 90. Entonces, anoto aquí mis datos para llevármelos a MATLAB, ¿no? La fuente de tensión es 4 ángulo de 0 o 4 en rectangular. ZR1 es 1 ángulo de 0 o nada más 1 en parte real. Z del capacitor único que tengo es el inverso de 2 por 0.25. Me queda todo eso, me queda un 2. Entonces aquí es 2 ángulo de menos 90, que es lo mismo que tener 2J negativo, ¿verdad? Z de la impedancia de la resistencia 2 es 4 ángulo de 0, entonces sencillamente 4. Y Z de la inductancia, impedancia de la inductancia es W por L, que es 2 por 4, 8. 8 ángulo de 90, que es lo mismo que decir 8J. Entonces ya tengo mis datos en rectangular. ¿Cuál sería la estrategia? Bueno, pues voy a juntar estas dos impedancias. Estas dos impedancias las tengo que juntar para hacer una sola, y como están en serie, pues se suma. Entonces esta le vamos a llamar Z1. Entonces Z1 va a ser igual a la suma de 4 con ZL, y ZL es 8J, pues me queda 4 más 8J. Entonces Z1 es eso. Ahora Z1 está en paralelo con el capacitor, si se fijan. Entonces, la Z paralelo va a ser Z1 por Z del capacitor entre Z1 más Z del capacitor, porque están en paralelo. Estoy aplicando el formulazo de los paralelos, ¿no? Esa va a ser para mí Z paralelo. Y ya simplificando eso, tengo un circuito nada más de
dos impedancias que están viendo o conectadas a la fuente de voltaje, ya puedo hacer cálculos, ¿no? Uno de los datos que me piden es este voltaje, ¿no? O el voltaje del nodo A con respecto a la referencia. Ese está fácil de sacar con un divisor de tensión. Entonces, voltaje va a ser el voltaje total. Voltaje 1 le voy a llamar, o voltaje del capacitor. Bueno, B1 no lo había usado, sí. Entonces, voltaje 4 ángulo de 0. La impedancia en la resistencia 1 era 1 ángulo de 0. La impedancia en el capacitor era el inverso de la frecuencia, que es 2 por punto 25, ángulo de menos 90. La impedancia de la resistencia 2 era 4, ángulo de 0. Y la impedancia de la inductancia era la velocidad angular 2 por el valor de la inductancia, 2 por 8. 8 ángulo de 90 positivo o 8J, ¿verdad? Y el cálculo de del capacitor era 1 entre 2 por 0.25, 2J, menos 2J. Lo estoy anotando aquí en un papelito. Espero que ustedes las tengan allá en sus apuntes. Entonces, ya haciendo cálculos, decíamos que por ejemplo, el voltaje, ya por divisor de tensión, el voltaje del capacitor, ¿verdad? El voltaje del capacitor sería el voltaje total por la impedancia que de simplificada, le llamamos Z paralelo. Z paralelo habría que calcularlo, ahorita lo calculamos con el MATLAB. Decíamos que es Z del capacitor por Z1 entre Z del capacitor más Z1. Z1 habíamos dicho que era 4 más 8J, ¿verdad? Entonces, voltaje por la impedancia simplificada de todo esto, ¿verdad? Voltaje total por esa impedancia entre la suma de la impedancia de ZR1 más el Z paralelo. Eso me va a dar a mí el voltaje capacitor y uno de los datos que me están pidiendo, ¿no? Y la corriente la puede sacar uno directamente, la que me están pidiendo. La corriente la puedo obtener por la ley de Ohm sería voltaje entre impedancia, ¿verdad? Directamente entre Z1. Si ya tengo el voltaje A, ¿verdad? Por cierto, también le puedo llamar voltaje A porque está indicado en el circuito. El voltaje A ya lo tengo, ¿no? El voltaje entre la impedancia y el capacitor me va a dar la corriente en el capacitor. Y como es el mismo que está, porque está en paralelo con estos dos que están acá, entonces voltaje A, la impedancia Z1, que es esta rama, ¿verdad? Pues también me va a dar la corriente. Y pues ya tengo mis fórmulas para irme al MATLAB, ¿no? Si me equivoco en algo, pues me avisan. Entonces, Z1 es 4 más 8J. Z paralelo va a ser la impedancia del capacitor por Z1 entre ZC más Z1. Es un cálculo que hay que hacer en el MATLAB. Luego el voltaje en el nodo A va a ser el voltaje total por la impedancia paralelo.
entre la impedancia paralelo más la impedancia del capacitor. Aquí no es ZR1, es de la del capacitor, porque la que está en paralelo es la impedancia del capacitor con Z1. No, estoy pensando en otra fórmula. No, la que está bien es esta, ¿no? Impedancia del capacitor por Z1. Y ya que tenga yo ZP, el divisor de tensión sí es con ZP, o sea, Z paralelo y aquí ZR1. No, sí estaba bien. Entonces, voltaje en el punto A es voltaje total por la impedancia en paralelo entre la impedancia en la resistencia 1 más Z paralelo. Y finalmente, ya que tenga ese voltaje A, pues la corriente va a ser voltaje A entre la impedancia 1. Aquí es voltaje A. Tengo que anotar todo porque se va a borrar ahorita que me cambie al MATLAB. Ustedes en su libreta pues la tienen más fácil, ¿no? Entonces les voy a mostrar el MATLAB. Entonces hay que ingresar todas nuestras variables. Decíamos que V va a ser igual a 4. ZR1. Voy a utilizar puras minúsculas para más rápido, pero bueno, lo correcto sería utilizar mayúsculas para los fasores, ¿no? ZR1 es igual a 1. Z del capacitor es igual a menos 2i. ZR2 es igual a 4, parte real. Y Z de la inductancia, ZL, sería 8J. Primer cálculo de Z1 sería, Z1 es igual a 4. Lo puedo hacer el cálculo, ¿verdad? Que sería la suma de ZR4 con la impedancia de la inductancia, ¿no? Pero bueno, ya sé que va a ser 4 parte real más 8 parte imaginaria, ¿no? La impedancia paralelo va a ser la impedancia del capacitor por la impedancia 1 entre la impedancia del capacitor más la impedancia 1. Y luego el voltaje A, el voltaje en el nodo A por divisor de tensión es el V mayúscula. O sea, el voltaje total por la impedancia donde me interesa que es Z paralelo. Entre la suma de las impedancias que crean el divisor de tensión, que es ZR1 más Z paralelo. Y finalmente decíamos que la corriente que yo estaba buscando por ley de Ohm es el voltaje A calculado, voltaje entre impedancia y la impedancia Z1.
Entonces, ya todos mis cálculos me dieron que la I vale, el fasor que representa la corriente es 0.0396 menos 0.396J. Vamos a pasándolo a fasor, a ángulo, magnitud ángulo. Habíamos dicho que la instrucción era, se me hace más fácil a mí copiar y pegar, por eso la invoco, ¿no? Entonces es cart2 pol la parte X es 0.0396 y la parte imaginaria es negativa y es 0.396. Entonces, hablando de magnitud y fase, es magnitud 0.3980. Ángulo en radianes de menos 1.4711. Entonces ya no me falta convertirlo a grados. Decíamos que para convertirlo a grados era multiplicar por 180 y dividir entre pi. Entonces, grados multiplicado por 180 y esto dividido entre pi. Menos 84.28. Si no cometí algún error en los cálculos, pues mi respuesta en el dominio del tiempo debería de ser valor máximo 0.39, coseno de 2t, menos una fase, o sea, está trazado menos 84.28 grados. Vamos a ver el problemario. El problemario tiene como respuesta 0.398 menos 84.28 y allá dice 85 grados, ¿verdad? Pues casi. Yo tengo menos 84, punto y feria, y allá dice, la respuesta correcta debería ser menos 85. Pues redondeos. Les decía que no es necesariamente que tenga que darte exactamente igual. Depende de los redondeos que estés haciendo, ¿no? Aunque aquí redondeo es casi, el error de redondeo es casi mínimo porque estoy utilizando el mata para todo, ¿no? Pero si utilizo 3 dígitos en lugar de 4 o 2 en lugar de 3, pues voy incrementando el error que pueda tener yo por redondeos, ¿no? Pues hasta aquí sería el 10.5.2. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? Pues por el momento todo bien, profe. Perfecto. Entonces, tenemos todavía otros minutillos. Vamos a intentar hacer otro. El 10.6.2 dice que representa el circuito que se muestra en la figura en el dominio de la frecuencia, pero no que lo resuelvas, o sea, no te pide que resuelvas nada, porque en sí no es un circuito que se pueda simplificar
como serie paralelo. Ese se los dejo a ustedes. Nada más serían los fasores de las fuentes de voltaje y convertir esto a impedancia, ¿no? A ver, ejemplo, activo el lapicito. Esto convertirlo a impedancia, o sea, sacar la reactancia del capacitor y sumárselo a la resistencia. Aquí sacar la reactancia de la bobina, sumárselo al capacitor y pues los otros dos son fasores y es todo lo que te piden en ese problema, ¿no? A ver, estos. Dice, el voltaje y la corriente para el circuito que se muestra, el 1067, te dan el voltaje y te dan la corriente entre las terminales. Determine los valores de la resistencia y la capacitancia. Bueno, pues ahí primero sacas la impedancia y luego con los datos que tienes en pantalla sacas lo demás. Bueno, ese sí lo hago para dejarles el otro, el 1068. Porque está cortito, ¿no? A ver. Aquí el cálculo es impedancia, ¿no? Impedancia que es igual. Impedancia, por ley de Ohm, es voltaje entre corriente, ¿verdad? Si corriente es voltaje entre impedancia, despejando la impedancia, te queda impedancia es voltaje entre corriente. El voltaje de arriba se puede representar por su fasor, que sería 20. Por cierto, tienen que ser a la misma frecuencia estas dos señales, pero sí lo cumple, ¿no? Entonces sería 20 ángulo de 15, el voltaje. Y la corriente es 1.49, ángulo de 63. Aquí no me conviene ponerlo en rectangular porque para hacer una división me conviene que sean polares, ¿no? O cambiarlo a rectangular y luego hacer la división en el MATLAB se me hace un paso más largo, ¿no? Aquí sí podría hacerlo con una calculadora convencional, porque al tenerlo ya en formato polar, puedo hacer la división directamente como dividir magnitudes, o sea, 20 entre 1.49, 13.42, 13.42 y las fases es a la de arriba se le resta la de abajo. Entonces, 15 positivo menos 63 me queda menos 48. Aquí es menos 48. Esa sería la impedancia como fasor, pero a mí ahora sí me conviene verla como formato rectangular, porque yo ya sé que la parte real de una impedancia es la resistencia y la parte imaginaria de una impedancia es la reactancia, ¿verdad? En este caso va a ser reactancia capacitiva. Entonces tengo que convertir este dato a rectangular para poder identificarlos, ¿verdad? Los datos que me están pidiendo. Pues me lo llevo al MATLAB. Tengo que es 13.42, ángulo de menos 48. Voy a ponerlo en el MATLAB, pero ya no lo voy a mostrar para que no se borre los resultados que yo llevo, ¿no? Pero bueno, ya en MATLAB ya más es meter el dato, ¿no? Si lo quiero en ángulo, en ángulo fase, voy a utilizar la instrucción car 2 pol, ¿verdad?
La parte, no, ya lo tengo en magnitud de ángulo. Entonces voy a utilizar la Pol 2 Car, ¿verdad? De polar a cartesiano. Es lo que quiere decir ese acrónimo, ¿no? Esta función de Marla me va a dar parte real y parte imaginaria, ¿no? Entonces es parte real, parte imaginaria va a ser igual a Pol 2 Car, donde la fase es... Ah, pero la fase se la tengo que dar al MATLAB en radianes. Entonces me falta hacer un cálculo previo. Menos 48 grados en radianes sería multiplicar por pi y dividir entre 180. Entonces 48 por pi entre 180. Bueno, es negativo, es menos 0.8377 en radianes. Entonces el MATLAB es menos, la fase es menos 0.8377 y la magnitud es 13.42. Me dice que en formato rectangular es 8.98 más menos 9.97 J. Entonces, aquí tengo que vale 8.98 parte real, parte imaginaria menos 9.97. Sí tenía que ser negativo, porque estamos hablando de un capacitor, ¿verdad? Lo raro es que me hubiera quedado algo positivo, entonces sí como que no correspondería, ¿no? Entonces directamente la resistencia vale 8.98 ohms, ¿verdad? Y el otro es 1 entre WC, vale 9.97, ¿verdad? Y WC que vale, porque aquí lo estoy viendo, ¿verdad? Este es el dato de W, vale 20. Entonces 1 entre 20 por C tiene que ser igual a 9.97. Por lo tanto, despejamos C, ¿verdad? 1 entre 20. Esto está dividiendo, pasa multiplicando. Y este está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces 9.97. Hago la operación en la calculadora. 1 entre 20 por 9.97. Me queda, el capacitor es 0.005015 faradios. ¿Se fijaron que no me compliqué con las unidades? Sencillamente, ¿cómo se dice? Pues las omití, pero yo ya llevo un, ¿cómo se dice internamente? ¿Qué estoy haciendo? Todo eso eran ohms, pero la frecuencia es radian segundo y luego el capacitor son
faradios. Digo, sí, o sea, me omito el estar haciendo el análisis de las unidades y pues al final ya sé que me va a dar faradios. Ahora aquí hay gente que quiere reportar esto de otra manera, pues es válido decir que es 5.015 milifaradios, ¿no? Si muevo aquí el decimal 3 lugares, 1, 2, 3, pues me queda 5.015 milifaradios, ¿no? Y pues es lo que me estaban pidiendo, la resistencia, la capacitancia. Se fijan que estoy poniendo en juego conocimientos conceptuales, ¿no? O sea, porque yo ya sé cómo se componen las imperancias. Las imperancias se componen por resistencias y reactancias inductivas o capacitivas. Y ya sé cuánto vale cada cosa con respecto a la frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la ley de Ohm en fasores, ¿no? Entonces, por eso el autor del libro nos pone este tipo de problemitas para ejercitar todos esos conocimientos, ¿no? ¿Qué más? Dijimos que el problema 1068 se lo hacen ustedes. Dice que determina el voltaje para el circuito de la figura y te dan dos corrientes, ¿no? Aguas con una corriente que tiene un signo negativo, pero bueno. ¿Cómo abordarían este detallito, no? Porque este es un error común también. Déjenlos, lo platicamos, ¿no? Este fasor sí es 30, ángulo de 45, ¿no? Pero este fasor no es 40 ángulo de 0. ¿Por qué no? Pues porque aquí tiene un negativo. Primero tengo que convertirle el coseno a coseno positivo, ¿no? Decíamos que para cambiarle el signo a un coseno a un seno se le suman 180 grados, ¿no? Entonces es lo mismo que tener coseno, 40 coseno de 4t más o menos 180, ¿verdad? Y con eso lo vuelvo positivo. Y ya estando positivo, entonces ya puedo poner aquí el fasor. Entonces aquí es 40 ángulo de 180. O en otras palabras, aplicar una identidad trigonométrica para quitarle el negativo coseno. Porque no puedo poner el fasor como con valor negativo en la, porque no sería coseno. Entonces, si ustedes tienen otra cosa que no sea un coseno positivo, tienen que transformarlo con las identidades trigonométricas en resumen, ¿no? Bueno, pues ya con ese dato, si se fijan, aquí aplico una ley de Kirchhoff de la corriente, ¿no? La corriente que baja para acá abajo, la I3, pues tiene que ser la suma de I1 más I2, porque las dos entran al nodo, ¿verdad? Ya con ese cálculo de I3 multiplicado por la imperancia que nos da esta bobina, pues sería este dato que nos están buscando, ¿no? Eso ya no lo voy a hacer. Nada más aclaré la circunstancia que a veces nos provoca cometer algún error a la hora de plantear los fasores, ¿no? ¿Qué más? A ver. Profe, entonces ahí el desfase sería 135 grados. Hay que sumarlo. O sea, 135 grados ya al final, ¿o cuál desfase? Entre las funciones. No, yo luego decía por los grados, por los ángulos nada más. O sea, yo tengo que sumar los fasores, pero no se pueden sumar en polar. Entonces tienes que cambiarlos a rectangular. Entonces los cambias a rectangular y se sumen partes reales y partes imaginarias para hacer la suma de I1 más I2. Y ya después vas a ver qué fase le queda a la corriente I3, ¿verdad? No sé si era la duda. O sea, no, si tuvieras multiplicados dos fasores, sí puedes sumar los fases, pero la operación en este problema particular no es multiplicación, es suma. Entonces, para sumar dos fasores, te conviene ponerlos en rectangular. Digo, para hacerlo a mano, ¿verdad? Te conviene ponerlo en rectangular y sumar partes reales y partes imaginarias y volverlo a poner después otra vez en formato polar, ¿no?
o hacerlo todo con el MATLAB, ¿no? Pero de todas maneras tienes que convertir los dos fasores que yo anoté ahí arriba a formato rectangular para meterlos al MATLAB. Pero no se suman las fases cuando estás sumando fasores. Las fases nada más se suman cuando se multiplican fasores. Las fases se resta, la de arriba se le resta a la de abajo cuando se dividen fasores en polar. Y para sumar y multiplicar, para sumar es más fácil en rectangular que en polar, pero no se suman las fases. Bueno, ya me salió el aviso de que quedan unos 10 minutos de videoconferencia. Creo que ustedes podrían hacer los que, a ver, déjenme ver, el 10.8.1, el 10.6.8, están relativamente tranquilones. Se me hace que lo que están feos son estos dos últimos, ¿no? El 10.8.13 y el 10.8.7, ¿no? Dejemos uno de esos para mañana, ¿no? Mañana yo hago uno. Si se fijan, el método es serie paralelo. Es andar aplicando divisores de corriente, divisores de voltaje para avanzar rápido. Si no quieren aplicarlos, pues también, o sea, sí se puede. Y hay gente que incluso estos circuitos los quiere resolver con mallas, ¿no? Porque como le ven las mallas y no quieren simplificar nada, también se puede hacer con mallas, pero ese sería el tema que sigue, ¿no? También. Entonces, para mañana dejemos uno de estos dos circuitos para empezar a mañana y seguir avanzando con el tema de mallas y nodos. Y todos los demás que quedaron en el camino, pues son de tarea para ustedes. Sí son como unos 5, como 4 o 5 ejercicios. ¿Que cuáles son? Pues los que estuvieron en la clase ya saben, ¿verdad? Entonces, dejamos los minutillos que faltan para dudas. ¿No tengan alguna duda? Profe, yo, nada más una duda rápida. Cuando dividió en el primer ejercicio de coordenadas polares a empolares, ¿cómo se hizo la división? ¿Las pasó a rectangulares o directo? ¿El que está a la izquierda? Sí, en ese, ahí donde tiene el ratón. Sí. Espérame. Permíteme, deja comparto otra vez. El 10.6.7, ¿verdad? Como tengo que hacer como la impedancia es voltaje entre corriente. Voltaje entre corriente. Y tengo mis dos datos de voltaje y de corriente como fasores. No lo cambié a rectangular porque es más fácil dividir en polar. O sea, dos números, y ya estoy hablando de álgebra de polares, ¿no? O sea, dividir a dos números en rectangular es complicadísimo porque tienes que multiplicar por el conjugado y luego separar la parte real y luego arriba dos binomios y parte real, parte imaginaria, es un relajo. En cambio, en polar nada más se divide en magnitudes y a la fase de arriba se le resta a la fase de abajo. Entonces, yo tenía aquí el fasor de voltaje que es 20 ángulo de 15. Ángulo de 15 y la corriente, el fasor es 1.49. 1.49 ángulo de 63. Entonces aquí es más fácil dejarlo así. Haces la división de 20 entre 1.49. $13.42. Entonces la imperancia es 13.42 magnitud y la fase es la de arriba menos la de abajo, entonces serían 15 menos 63 y de ahí me salió
48, pero me queda negativo. Entonces este fasor ya es ohms, ¿verdad? O sea, este fasor era volts y este fasor era ampere. Dividido, me quedan ohms. Este fasor representa la impedancia conectada de este punto a este punto. Y ya de ahí le seguí los análisis. Lo cambié a rectangular para identificar la parte resistiva, la parte capacitiva. Luego despejé el capacitor y porque me pedían este dato y este dato. No sé si ya contesté la duda. Sí, ya nada más a lo de la división, gracias. En resumen, en polar es muy fácil dividir y multiplicar. Precisamente le decía yo al compañero que me preguntaba ahorita, ¿no? Cuando multiplico dos números en polar, se multiplican las magnitudes y se suman las fases. Eso es bien fácil de hacer en la calculadora. Pierdo mucho tiempo en estarlo cambiando a rectangular y meterlo al MATLAB para que me multiplique, no tiene caso. Lo puedo hacer a mano en polar. Cuando divido en polar también es muy fácil. Divido magnitudes y a la fase de arriba se le resta la fase de abajo. Cosa que pasa al revés en polar, con, por ejemplo, la suma o la resta, ¿no? ¿Puedo sumar fácilmente en polar dos magnitudes? No. No hay una forma, o sea, no se suman las fases, ¿no? Tengo que cambiarlos a rectangular y ahora sí sumar partes reales y partes imaginarias respetando los signos, ¿verdad? Y hasta que acabo de hacer la suma y me queda el rectangular final, lo vuelvo a cambiar a magnitud ángulo. Algún cálculo de esos hemos hecho en el pasado, ¿no? Cuando no tienes el MATLAB o calculadora que convierta rápido, haga operaciones directamente con los números complejos, pues es lo que se hace, ¿no? A mano. Vas planteando las ecuaciones, tus operaciones y vas haciendo tus cambios de polar a rectangular según te convenga, ¿no? Es lo que uno normalmente hace en el salón de clases con una calculadora convencional. Hasta las calculadoras más baratas sí tienen para convertir entre polar y rectangular. Eso sí tienen. Lo que no tienen es trabajar directamente con los números en complejo o los números en polar. Por cierto, las calculadoras también aceptan el polar directo, ¿no? También. A las de $200, ¿no? Bueno, pues, ¿alguna otra duda? Yo tengo una duda, profe. Ajá, escucho. Es de la práctica. Ya mi equipo y yo ya la trabajamos. Solo tenemos una duda en ciertos ejercicios que nos dice que calculemos el ángulo de fase, pero también nos pide que simulemos el desfasamiento, para lo cual en ORCAD hicimos pues un circuito muy pequeño solo para que nos pudiera dar la señal senoidal. Nuestra duda es, ¿cómo es posible desfasar señales en ORCAD para que, sí, el mismo ORCAD te pueda poner ambas señales, pero se note el desfase, que no ambas empiecen en cero? Ya es un uso avanzado del programa. Me preguntaron en el foro, ayer lo estaba analizando, en la última versión del Spice ORCAD, el elemento BSIM no tiene el parámetro de desfase, entonces no lo puedes desfasar. Oh, okay. Pero sí se puede. ¿Cómo? Pues es un uso profundo del programa. O sea, si te metes a editar los parámetros del componente, no sé si se han fijado que le das doble clic al componente y se abre una especie como de tablita de Excel. No sé si alguna vez lo han intentado. En esa tablita del Excel se me hace que el parámetro 6 es la fase. Entonces ya sería cuestión que le dieras doble clic al componente y editaras los parámetros y identificaras cuál es el parámetro de fase. Pero ya es un uso más profundo del ORCAD. Entonces, pues queda fuera de los alcances de la asignatura. Nosotros estamos dando un uso básico, porque ese programa es bien potente, nomás que es bien roñoso. El programa está hecho realmente para hacer circuitos PCB. Entonces, pues bien completo, nada más que pues sería darles un curso para utilizarlo a fondo, pero inténtale, hay unos tutoriales en YouTube donde te dice cuál es el parámetro que se modifica y entrar a esa tablita y a ver si